Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Paola Moreno y el propósito de este video es contarles un poco sobre la ciudad de los umbrales y sobre todo pues cuál fue mi experiencia al leerla. Quiero contarles un poco sobre las ideas que tuve a la hora de hacer este video y la verdad es que me decidí por hacerlo aquí adentro y luego van a entender un poco más quienes no han tenido acercamiento tal vez con Mario Mendoza, y es porque nos hace una propuesta en la ciudad de Bogotá y intenté muchas ideas, pero creo que la mejor que se da y la más natural y vívida de lo que también nos muestra la ciudad de los umbrales es esta cara que van a escuchar alrededor de este video, que es el desorden matutino, que también a veces nos cuenta un poco la obra. Bien, Mario Mendoza nació en Bogotá, fue criado en el barrio Santa Ana, entonces allí se gestan sus primeras experiencias y sus primeras ideas en Bogotá. Pero tras contarle a su familia que no quería estudiar más medicina en la Universidad Nacional, sino que lo que realmente quería hacer era estudiar filosofía y letras, fue prácticamente expulsado por su familia y pues por su situación económica obligado a vivir en unas pensiones mucho más baratas en el sur de Bogotá. Estas pensiones a mí me parece que recogen mucho de las primeras ideas de Mario Mendoza y eso es lo que vamos a ver en sus obras literarias, no solo en la ciudad de los umbrales, sino en muchas otras más. Bueno, entonces hice un compendio de características de Mario Mendoza para que podamos hacer una imagen mucho más real de lo que es él y tomar esas que nos sirvan para entenderlo como autor. Bien, Mario Mendoza dice que en estas pensiones empezó a poder conocer una cara completamente diferente y veía muchos rostros dolorosos cotidianamente. Eso era parte del día a día y que es allí donde él empezó a sentir un sentimiento de humanización, de tranquilidad, de amabilidad, de tolerancia, y que fueron estos como conceptos que lo llevaron a tratar de pensarse la ciudad de Bogotá también desde otros términos completamente diferentes a los que él ya venía acostumbrado cuando vivía en el barrio Santa Ana. Entonces, él nos muestra a Bogotá y dice que ha decidido recogerla en muchas características y en la ciudad de los umbrales podemos verla opuesta, contradictoria, excesiva, pero sobre todo vertiginosa. La ciudad de Bogotá aquí aparece como una ciudad vertiginosa y él recoge este concepto porque comenta que pudiendo escribir de cualquier otra ciudad del mundo decide hacerlo sobre Bogotá por ese sentimiento de valentía que tienen las personas que deciden vivir en Bogotá o siquiera intentar medírsele a ella, puesto que allí también veremos algunas referencias filosóficas donde toma por concepto a varios filósofos para tratar de dar como un ideal de imaginario de lo que resulta vivir en Bogotá. Mendoza nos habla desde el realismo sucio o realismo degradado, en donde trata de mostrar sin tapujos la sociedad urbana en la que vivimos. Mario Mendoza también nos empieza a contar un poco sobre las zonas de tolerancia que son prohibidas para muchos de los capitalinos, y es donde él dice que podemos hacer un tipo de comunión con estos sectores a través de la literatura. Se registran o se rastrean lugares en los que él trata de mostrar una resistencia y una tolerancia, y es allí donde voy a tocar un punto importante para tratar de recoger lo que es la literatura allí en la ciudad de los umbrales. Le hacen una pregunta sobre las zonas de tolerancia en algunas de sus entrevistas y él decía que la ciudad, cuando se le hablaba de la zona de tolerancia, decía que prácticamente la zona de tolerancia recogía el concepto colombiano, no solo por su nombre, sino por todo lo que allí se vivía, y es que la zona de tolerancia es prácticamente lo que hace día a día el colombiano, y es tolerar, tolerar y tolerar. Entonces, él habla de la ciudad de tolerancia, de la zona de tolerancia como un espacio en el que convergen muchas cosas que nosotros cotidianamente, muchos de los bogotanos, estamos alejados y para nosotros resulta ser un lugar prohibido. Entonces, la historia de 5 amigos llamados Simón, Martín, Lejván, Aurelio y Emanuel, quienes tienen una amistad entrañable, son relaciones de camaradería, pero además que tienen en unión un común denominador, y es el amor por la literatura o su admiración también por la ciudad, y sobre todo que están en puntos de transformación o de inquietarse también por muchas de las cosas que les rodea con respecto a su futuro y su presente. Entonces, estos 5 amigos, aunque están en la historia y
cada uno comenta desde sus puntos, ninguno llega a tener más voz que otro, sino que creo que cada uno tiene su voz propia y a lo largo de todo eso se empieza como a gestar el resto de la historia, a contarse, a hilarse. Está dividida en 3 partes y cuenta con diferentes formas de narración. Muchas de estas es la tipo diario, donde te empieza a contar el día a día de sus vivencias, donde se ve una transformación que en lo personal me dejó boquiabierta porque no lo esperaba, me sorprendió por las características del personaje. Y hay otras que sí son mucho más completas, en una prosa completa, donde se rememoran algunas experiencias, donde se devuelve a contar algunas cosas de las que sucedió para traer otro personaje ahí a colación. Y es por eso que hay que estar muy constantes en la lectura de la novela. Considero que es importante leerla casi que de seguido y saber muy bien dónde parar y dónde tomar esas pausas para no perderse y no tener que retomar mucho. La ciudad de los umbrales entonces empieza también a introducirnos con un concepto de la ciudad travesti, y es algo de lo que también hablaría él en el 2004 en un conversatorio en la Luis Ángel Arango, y es algo de lo que les traté de explicar anteriormente, y era de todas esas caras que convergen allí y donde se demuestra como toda esa también esa fuerza y ese criterio, ese impulso que tienen estos personajes que conocemos normalmente, y por sus características también lo hace a Bogotá prácticamente un personaje. Para mí no son solamente entonces ellos como protagonistas, sino Bogotá como protagonista, como un personaje, porque no solamente un espacio en el que suceden cosas, sino que estas cosas suceden porque están en Bogotá. Entonces es prácticamente algo que es obligatorio decirlo. Bogotá es un personaje vivido en la ciudad de los umbrales, no es solamente un espacio. Que se tejen por medio de esas visiones de vida, visiones de ciudad, visiones de literatura, son además los sentidos de esta escritura en la ciudad de los umbrales. Entonces, allí por medio de referencias filosóficas y por medio de tramas como más tensionantes, nos van contando la historia de estos personajes. Hay un momento que empiezan a hablarnos un poco con referencias de juegos de ajedrez, y es donde se va uniendo un poco las tensiones que estamos viviendo, y eso también hace parte de la descripción de muchos de los personajes. Digamos que dentro del ajedrez conocemos el jaque mate como el momento en el que ya se da por terminada la jugada, y es allí donde también aparece entonces el jaque mate, y es donde lo estamos esperando y donde la tensión se mantiene todo el tiempo. Los umbrales, para resumirles entonces un poco de lo que fue la experiencia mía leyendo, fue una especie de fascinación, de catarsis también, pero sobre todo de asombro, porque para mí en efecto surge mucho el tema de la comunión con las zonas prohibidas de Bogotá, puesto que es ver una cara donde el porqué de muchas cosas suceden acá y que a veces nosotros no entendemos. Entonces la ciudad de los umbrales nos muestra mucho de las relaciones tormentosas que nosotros formábamos con la ciudad de Bogotá, y donde nos muestra muchas veces también a Bogotá como un amor tóxico, donde habría que entrar a conocerle también los puntos débiles para poder amarle bien. Por ahí hay una frase bien que dice que no se puede amar a alguien si no se le ha conocido esos puntos bajos, sino solamente los momentos buenos, y creo que eso hace un poco de la conclusión que me queda a mí con la ciudad de los umbrales con respecto a Bogotá. Se me cerraron muchas inquietudes que me surgieron al inicio cuando empecé a leer a los personajes, pero quedé con muchas curiosidades con la capital de Bogotá, que me parece cada vez más grande, más imposible de entender, más volátil. Entonces creo que hay que seguir leyendo más sobre Bogotá para tener otras muchas caras y otras muchas perspectivas de lo que es Bogotá. Les haría la invitación de que se acercaran a la ciudad de los umbrales a leerle, a conocerle. Me parece que ofrece una inyección ahí de catarsis también con la ciudad. Entonces no se pierdan del momento, de la experiencia. A mí me gustó mucho. Entonces espero poder seguir haciendo este tipo de actividades. Me gustó mucho reseñar por medio de video. Es mucho más difícil que escribir, y me parece que eso ya es decir mucho, pues en este caso para mí, ponerme ante la cámara de esta manera, porque también estoy haciendo un ejercicio que se hizo en la ciudad de los umbrales, y es ser muy íntima con lo que pienso, y es prácticamente el diario de lo que pienso a través de la ciudad
de los umbrales de María Mendoza. Entonces, que estén bien y hasta luego.